Aquí seguimos en Crono. Atención a la prueba de la que vamos a hablar a continuación. Una prueba que tiene, entre otras cosas, esta imagen que tenemos aquí detrás. Una cadena, pendientes, imágenes espectaculares, un lugar de los que vale la pena visitar, no una, sino varias veces al año. Y si no, seguro que el alcalde de este lugar pues, lo reafirma. Fernando Navarro, alcalde de Cortes de Pallars. Hola, bienvenido a Crono. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Que vale la pena visitar Cortes de Pallars, no una, sino muchas veces al año. Cortes de Pallars tiene muchos atractivos al que le guste la naturaleza y el medio ambiente. Hemos dado ya pistas, Cortes de Pallars, las cadenas, montaña, pues estamos hablando de trail, del circuito de trail Valencia-Cajamar, que sigue con la presente edición y que visita uno de los templos del trail valenciano. Por lo menos es una de las pruebas que el director del circuito de trail Valencia siempre habla maravillas, aunque él, por supuesto, está obligado a hablar bien de todas. Jesús Ruiz, hola, bienvenido a Crono. Bienvenido, hombre. Obligado, no son todas preciosas. Es un poco, pero Cortes sí, de Pallars sí que es un poco como la niña esa que miramos con ojos especiales. La niña bonita. Ahora que tengo aquí a Fernando, al alcalde, ¿qué voy a decir? No, pero la verdad es que sí, es una de las pruebas más espectaculares que hay. Ya prácticamente todos los corredores del circuito Trail Valencia-Cajamar lo han visitado alguna vez, pero si no, este año además, ahora cuando pasemos a mi siguiente compañero, ya tienen la excusa definitiva, pero vamos, les invitamos ya no a que vengan a conocer el término de Cortes, porque tenemos una prueba de 10, como siempre, y una de 21-22, sino que hagan la prueba para que luego vuelvan a Cortes, porque es un espectáculo de la naturaleza. Enseguida vemos imágenes y también nos cuentan por qué la elección de esta cadena, por si alguien todavía está despistado, pero antes vamos a saludar al compañero también que nos acompaña en esta entrevista, porque este año el Trail Cortes de Pallars es también, además, campeonato autonómico de la distancia de 21 y de 10 kilómetros. Toni Montoya, hola, bienvenido a Crono. Bienvenido, gracias Xavi. Toni Montoya es el responsable de trail de la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana, sección que se ha creado hace solo unos meses. Este año, de forma decidida, se va a regular también a nivel federativo el mundo del trail, y Cortes de Pallars será, en este caso, el campeonato autonómico de 2 distancias. Así es, así es. Inicialmente pues, me vinculé a la federación como deportista, como atleta. Ya por el siglo XXI empecé a entrenar a la gente, me vinculé como entrenador y ahora actualmente, pues, hace unos meses, pues, la junta directiva me llamó para ser el responsable de esta sección y tengo que devolverle a la federación todo lo que ella me ha dado a mí, ¿no? Y al mismo tiempo también hay que decirlo que, aunque por supuesto has estado sobre todo muy vinculado a la pista y a pruebas de pista, pero también, por ejemplo, estás como organizador de un trail, o sea que en ese sentido vinculación con el trail también tenías. Sí, efectivamente, llevo haciendo una prueba de trail hace ya 5 ediciones llevamos, y siempre mirando de reojo el circuito que también organiza Jesús, porque es un poco el referente, ¿no? Bueno, pues hemos puesto ya las bases de lo que es esta conversación. 6 de mayo se celebra una nueva edición de este Trail de Cortes de Pallars, una prueba, alcalde, que siempre sirve para los pueblos del interior, para darse visibilidad, para recibir a gente y para mostrar lo mucho que tenéis, ¿no? Bueno, estas pruebas nos sirven para, como tú bien dices, para dar una visión de lo que es el interior de la Comunidad Valenciana, que nuestro pueblo, yo tengo que hablar maravillas de mi pueblo, pero que el interior de la Comunidad Valenciana es un interior con muchos atractivos y muy cerca de la capital. O sea, Cortes, que todo el mundo, mucha gente no lo conocerá, estamos a 1 horita y cuarto del centro de la ciudad. Y es como si estuviéramos en otro lugar absolutamente diferente. Efectivamente, yo siempre he dicho que si te pones en la calle Colón y haces una encuesta de 100 personas, 99 te dirán que no conocen Cortes, y las 5 que te dicen que sí, te dicen que es la de la embotelladora, que es la de Cortes de Arenoso, ¿sabes? Porque pone agua de Cortes. De todas maneras, si la conocieran las 100 personas, a lo mejor ya no tendría el encanto que tiene ahora mismo Cortes. Bueno, nosotros, este equipo de gobierno, lo que hemos hecho, lo que hemos intentado hacer es difundir o promocionar nuestro pueblo allende de nuestro término, que, como antes decía Jesús, es muy amplio. Somos el 6.º pueblo en territorio, 234 kilómetros cuadrados, con lo cual tenemos mucha montaña, tenemos algún valle que otro, y bueno, nosotros apostamos en su día darle continuidad a Trail Valencia. ¿Por qué? Porque
es que llenamos el pueblo de gente. El año pasado habían más de 1000 personas, pero el anterior, que fue un día penoso de lluvias y mal tiempo, es que se llenó igual. Con lo cual, para nosotros es una tarjeta de visita muy importante que se hagan estos eventos, como se hace, como hemos iniciado también promociones con natación en el embalse. Y bueno, el hecho diferencial, tú decías que Jesús, no, es que nuestro pueblo, el hecho diferencial con el resto de pueblos, que son una maravilla también, es que nosotros tenemos agua. Y el corredor corre por agua, o sea, está viendo constantemente el agua, con lo cual esa imagen del cartel con esas cadenas es porque ahí tenemos unos precipicios de 3 pares de narices que hay que bajarlos con cadenas, si no... No asustemos al personal, a ver si nos huyen. No, pero tengo que decir que no hemos tenido ningún incidente en las 6 pruebas que llevamos, ningún incidente más allá de la propia rascadura o caída sin mayores consecuencias. Jesús, lo que quiere un organizador es muchísimas opciones y en esta zona, con este término municipal, pero sobre todo con estos valles, hay muchísimas opciones para hacer un trail espectacular, ¿no? Sí, desde luego que sí. Lo que pasa es que al final, como todos queremos ir al sitio más bonito, pues opciones hay muchas, pero vamos, el recorrido prácticamente se mantiene inalterado desde el principio. Hago un poco así de memoria, se sale y se hace la subida de la senda de Cabanilles, que es espectacular. Ya vemos una vista espectacular del pueblo, el embalse del Júcar, y es brutal. Y esa primera parte la hacen tanto el sprint trail de 10 como luego los de la media maratón de 21-22. Y luego ya, digamos, cuando se hace esa primera parte de la muela, ya cuando se baja hacia el valle, pues ya los del sprint trail van hacia el pueblo, que van pasando, como tuvimos la suerte el año pasado, que había llovido bastante, pues van corriendo todo el rato por el barranco por una sucesión de cascadas. O sea, nunca se mojan, pero es como las imágenes que se veían ahí, que se pasa hasta por unos vaciados que ha hecho el agua, o sea, espectacular. Y pasarán pues 4 o 5 cascadas, irán corriendo alrededor. Y luego los otros, los del trail, pues son los que van a la zona esta de cadenas, que los otros también tienen, ¿eh? Pero vamos, esto es la bajada a Sácaras, porque claro, una vez se sube la muela hay que bajarla. Y en su día... Del GR7. Sí, el GR7, exacto. Entonces lo que hacemos es bajamos hacia Sácaras. Originalmente íbamos por la parte de arriba, que es el cinto, pero por un problema que no hay ningún problema, hay anidamiento de aves. Tuvimos que descender al GR7, que no lo conocíamos nosotros, y la verdad es que también es espectacular, y además el pueblo creo que está trabajando en la recuperación. Entonces las cadenas simplemente es pues, para dar más seguridad. Realmente si no está mojado no es necesario. De hecho, nunca ha habido ningún incidente. Como comentaba Fernando, al final los incidentes son cuando llegan al camino, se relajan y se caen en el camino. Pero hay, aparte de la majestuosidad y espectacularidad y las vistas que quitan el hambre, o sea, no hay Fernando. Somos la niña bonita porque también somos un país un pueblo muy colaborador. Porque gracias a los 30 y pico, 40 voluntarios que tenemos en Cortes, la verdad que todos somos, personal que vive ese fin de semana trabajando para que la prueba salga como tiene que salir. La verdad es que Cortes siempre hemos estado en nuestra casa, lo hemos dicho. Todo el equipo, porque al final se ve a Jesús aquí, pero vamos, somos un equipo, somos unas 20 personas los que llevamos el circuito Trail Valencia-Cajamar, pero que la verdad es que allí estamos en casa y también tiene esa diferenciación de pues eso, que todo el pueblo está volcado y eso el corredor le gusta, lo percibe y se nota ese cariño. Y faltaba el atractivo del campeonato autonómico este año, que es un valor añadido. Linda, claro. Vamos a dejarlo claro, Toni, porque ahora habrá participantes que estarán pensando, es que yo no tengo licencia, aunque soy valenciano no voy a poder participar en el campeonato autonómico. Este año habrá una excepción. Sí, tanto para este evento como para el maratón de Mamova, que realizaremos aquí a 2 fines de semana. La participación para el campeonato autonómico, el único requisito que tiene que tener aquel deportista que quiera optar a este campeonato es estar empadronado en nuestra comunidad valenciana. Es un trato excepcional que queremos dar este año con el fin de promocionar esta nueva modalidad en la federación y por eso hemos tomado esta decisión. Pues ya sabes, tenemos el Mamova como campeonato autonómico de maratón y en Cortes se celebrarán pues, las dos distancias de 21 y de 10 kilómetros. Pues Fernando Navarro, Jesús Ruiz, Toni Montoya, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito aquí en el programa Crono. Y 6 de mayo, apuntamos la fecha. Apúntala. 6 de mayo, en Cortes de Pallars, el Circuito Trail Valencia vive otra de sus grandes jornadas.
una de las especiales, como nos comentaba Fernando Navarro. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias, Javier. Gracias.